Para ver más videos de seguros, suscríbete. Y no te olvides de activar la campanita. Vamos a hacer un poquito un resumen de lo que ya hemos ido viendo. Hemos visto la carta de crédito como instrumento de pago muy seguro en el comercio internacional. Generalmente estas cartas de crédito se utilizan mucho en las exportaciones tradicionales. En las no tradicionales también pueden ser, pero sin embargo en estas mucho más grande que se realiza en cobranza. De acuerdo a las modalidades, se incrementa el riesgo de no pago y de las operaciones en el comercio internacional. Vamos a ver que en el fondo si las ventas se pueden incrementar o no en base a las nuevas modalidades que vamos a estudiar más adelante. Hemos podido apreciar cómo en el comercio internacional se minimiza el riesgo de no pago bajo la modalidad de ventas con cartas de crédito. Al ir ganando confianza entre el exportador y el importador, la modalidad de pago puede comenzar a variar y podemos ir haciendo operaciones en cobranza. Se reducen los costos, pero se incrementa el riesgo también. A ver, aquí leo, Isabel, ¿podría ampliar libre al costado del barco? Sí. Hemos visto que dentro de todas las modalidades que hemos detallado, para compararla un poquito con el FOB, el FOB es la mercadería sobre cubierta de la unidad de transporte. Es decir, todos los gastos que se generen el estivaje que se supone, todos los gastos en puerto, cuando es el FOB, están incluidos dentro de este costo cuando es FOB. Pero también podría ser que uno diga, no, yo solo quiero que me cotices con la mercadería al costado del barco. Es decir, no sobre cubierta. Yo me voy a encargar de todos los gastos de estivaje y desestivaje, es decir, de subida, todo lo que es la parte que implica que la mercadería sea puesta en el barco. Y bueno, de repente hay compañías que tienen muy internacionalizadas que pueden tener gastos negociados con compañías aduaneras y poder aminorar costos si los conocen, pero cuando generalmente son compañías relativamente pequeñas, medianas, que no conocen, por decirte en este caso, Rusia, bueno, ¿a quién voy a controlar la mercadería al barco? Yo le digo, no, tú cotízame y ponme la mercadería en el barco y que ya, cuando esté en el barco, ya arranca la travesía. Entonces, también pueden decir cotizar, ¿cómo se llama? Y podría ser el caso en que uno le puede decir, oye, cotízame el costo de la mercadería en tu fábrica. Yo me encargo del transporte interno en Rusia. También, es decir, como ves, hay todos esos casos, la mercadería en tu fábrica, la mercadería que la lleve, pero que te la pongan al costado del barco. Hay mercadería que también tú me la puedes cotizar encima del barco. Hay mercadería que el costo del flete del barco, cuál es, y también del seguro. Entonces, y en cualquiera, y si llegamos aquí ya al país, te podría decir, mira, yo quiero la mercadería que me la pongas en mi fábrica. ¿Está bien? Esa compañía contratará un transporte interno y te la cotiza hasta la puerta, es decir, de tu fábrica. Hay amplio formas, entonces,
son las cotizaciones que se dan en el mercado internacional. El mercado interno generalmente son más fáciles, no hay mucho, simplemente es el costo de la mercadería más el IGB, es decir, es más fácil. A veces ya los costos están puestos dentro de la, es decir, dentro de la factura, ¿no? No sé si quedó un poquito claro. Entonces, sigamos. Entonces, al ir ganando confianza entre el exportador y el importador, la modalidad de pago puede variar, generándose operaciones en cobranza. Si bien en cobranza los costos son menores, pero el riesgo se incrementa. Por supuesto, las cartas de crédito, como ya hemos explicado, todo ese manejo de un banco que tiene áreas internacionales especializadas, con gente que revisa documentos donde hay riesgos de que podrían decir, revisé todo, está ok, y por ahí el importador te dice, no, aquí ha habido una discrepancia, ese es un riesgo del banco y que lo tendría que asumir ya el banco porque él dijo que los documentos estaban limpios y en orden. Todo eso, el manejo del banco corresponsal, hay costos que se van incrementando dentro de las transacciones internacionales. Entonces, hay momentos en que en cobranza y no utilicemos tanto esta mecánica de las cartas de crédito con los bancos y con áreas especializadas y con gente que hagámoslo en cobranza. Simplemente tú me envías los documentos y listo. Y cuando llegan, yo te los pago. Bueno, ya veremos si alguien puede ver sobre clientes que están en otros países, ¿cómo se llama? Todos los riesgos que se pueden ir generando. Por lo tanto, también hay modalidades de pago en cobranza que van incrementando el riesgo. En cobranza se reducen los costos, pero se incrementa el riesgo al no tener un tercero que garantice el pago. Aquí ya estamos casi llegando para comenzar casi el segundo punto, que son los seguros de crédito. Básicamente, por todas las operaciones que se comienzan a dar en cobranza. Debemos tener presente que existen diferentes tipos de riesgo que al final el no pago de las cobranzas de la mercadería en el mercado interno o externo. Nos hemos referido mucho al mercado exterior, pero también crédito que son los seguros de crédito interno. También uno puede realizar una venta en cobranza a cualquier empresa y esta empresa por diferentes motivos, es decir, termina no pagando la venta y por lo tanto vamos a entrar en pérdidas. Se dan diferentes riesgos que van a ser cubiertos por los seguros de crédito, que ya los vamos a ver con mayor detalle, pero vamos entrando a ver qué riesgos se generan en este tema, generalmente en el comercio exterior. Hay riesgos políticos. ¿De qué? Inconvertibilidad, intraferencia de las divisas, requisición o confiscación llevada a cabo por la autoridad gubernamental,
disposiciones que impiden el pago o la imposibilidad de realizar la exportación, guerras civiles, revoluciones y todo. Hay países, como ya conocemos, que tienen problemas de divisas. Tú puedes hacer la exportación y el Banco Central o las entidades gubernamentales no te dan la divisa correspondiente para que tú puedas realizar el pago. Un caso típico ahora, no por poner un país, pero simplemente para tenerlo claro, creo que todo el mundo lo conoce claro, es el caso típico ahorita en la actualidad es Venezuela. Falta de divisas que impiden el pago oportuno. Para realizar en Venezuela una importación, el cliente primero tiene que ir y registrar esa importación me imagino, en una entidad del gobierno, en el Banco Central de Venezuela, y les asignan una cantidad de divisas para que puedan pagar. Si tú haces la importación de manera sin ningún registro, llegado el momento no te van a dar las divisas y no vas a poder realizar el pago. Nosotros ya lo hemos vivido, de repente ustedes son mucho más jóvenes que yo, pero en el gobierno de Alan García existía el dólar MUD, el mercado único de cambios. Habían solicitudes previas para importación y asignación de divisas. Si uno iba y tenía que registrarlo y te daban la autorización para realizar una importación por tal monto. Si no, tú no realizabas, cuando presentabas tu documento al banco, el banco te decía que el Banco Central no estaba en disposición de darte el dinero correspondiente porque no lo había registrado. Los tipos de cambio también suben. Ahora hemos visto que Argentina, tipo de cambio que suben y todo. Entonces, hay una serie de condiciones que el cliente de repente, cuando en un momento pensó hacer la importación, tenía pensado cuánto le iba a costar. Llegado el momento, el tipo de cambio sube demasiado, no puede tener los fondos necesarios y por lo tanto, ¿cómo se llama? Hay un problema de pago. Las situaciones económicas del país, en estos momentos Argentina ha entrado en un problema difícil, ha tenido que recurrir al Fondo Monetario Internacional para que le preste plata y por lo tanto agilizar los pagos pendientes que tiene. También estos son todo lo que se consideran los riesgos políticos. También hay riesgos extraordinarios, terremotos, inundaciones, erupciones, todo generalmente lo que tiene que ver con hechos de la naturaleza. Y otro de los riesgos comunes o más claros que lo podemos tener son los riesgos comerciales. Los riesgos comerciales son de dos tipos. El riesgo de insolvencia definitiva, que es comprobada, cuando en un momento tú te das cuenta que todavía has hecho la transacción y de repente tienes hasta pagos diferidos y te das cuenta que esa compañía te das cuenta que ha entrado con problemas financieros, o lo que nosotros llamamos acá a un indecopie, a transacciones judiciales, que no está pagando y antes de que te des cuenta, antes de que venza tu mismo pago, te das cuenta que ya la empresa entró en default, con problemas de cesación de pagos. Y la otra forma, los riesgos comerciales de falta de pago, son la falta de pago al vencimiento. Cuando llegue el vencimiento, te das cuenta que no te pagan, comienzas a llamar al cliente y te dice, mira, sabes que tengo problemas, te pago de aquí a 15 días, te pago un mes, y comienza a diferir el pago, a pesar de que la compañía no ha mostrado o no ha entrado en una situación de insolvencia definitiva, es decir, la cual, ¿cómo se llama?
es decir, la conocemos, ¿no? Entonces, estos son los tres tipos de riesgos que se presentan generalmente cuando uno realiza operaciones de comercio exterior y realiza operaciones en cobranza y te das cuenta que pueden encontrarte con riesgos políticos extraordinarios o riesgos comerciales. Para ver más videos de seguros, suscríbete y no te olvides de activar